yo necesito que no rápidamente que lo haga, sino que tú entiendas qué está pasando al paciente para tomar una conducta, y eso es todos los días en el hospital. Entonces, cuando yo te hablo de insuficiencia, cuando yo te hablo de fiebre reumática, te estoy hablando de lesiones valvulares, ¿entiendes? ¿Ya? Que es importante. ¿Ya? Cuando yo te estoy hablando de fiebre reumática y te hablo de lesiones valvulares, te estoy hablando también de ¿qué? De endocarditis bacteriana, que posteriormente te voy a dar. Entonces eso es peligroso porque estas válvulas se lesionan. Como está, ¿a dónde está acá? En el lado derecho. Entonces, ¿esto qué pasa con acá? ¿No es cierto? Aquí prácticamente es la arteria pulmonar, ¿no es cierto? Pero ¿de dónde viene? Te coge toda la sangre, ¿de dónde? De las venas. Entonces, un drogadicto que se manda acá, ¿entiendes? Heroína o cocaína, exacto, se manda esas bacterias, ¿a dónde van a ir? A la válvula tricuspidia, ¿entiendes? Entonces eso es un problema, ¿entiendes? Que tenemos acá, porque esas válvulas se lesionan y luego pueden mandar de qué. Uno ve y ya a nivel del pulmón cavidades, ¿entiendes? Dice, hay una diseminación hematógena de la bacteria que te produce nódulos y lo que el paciente puede hacer hasta un acceso pulmonar. Pero sigamos con esto. Sigue, hijo, vamos, dale. Dice, es mucho menos prevalente que la estenosis, ¿ya? Que la enfermedad mitral. En USA y en Europa, dice, por lo general es de origen reumático. Siempre debes pensar en los niños de origen reumático. Menos de 30 años, piensa en origen reumático. También te dice que la endocarditis, el Lipman-Zad, es ¿a dónde? En el lupus eritematoso sistémico. Pero nuevamente yo no entendía lo que era el lupus eritematoso sistémico. Es una vasculitis, es una enfermedad autoinmune que te lesiona todo el organismo. ¿Por qué? Porque te lesionan los vasos, ¿entiendes? Y los vasos no están en todas partes. En el cerebro te puede dar convulsiones, una vasculitis cerebral. En el riñón, ¿qué te lleva? A la lesión glomerular, ¿entiendes? ¿Ya? Y te puede llevar a la insuficiencia renal, también te puede llevar a la proteinuria, ¿entiendes? Cilindros hematíes, lesión glomerular. A nivel de la médula, ¿qué pasa? Te produce anemia, ¿entiendes? O te puede producir, ¿qué? Anemia hemolítica, ¿entiendes? Pero ese mismo lupus eritematoso te puede dar lo que se llama la endocarditis del Lipman-Zad, ¿entiendes? Que es prácticamente lesiones vegetativas a nivel de la válvula, de las válvulas, ¿entiendes? Que es muy importante. Mira cómo me bicotean. No me van a bicotear, ¿entiendes? Me interesa que tú, exacto, tienes policerositis y eso es importante que lo tengas presente, ¿entiendes? Entonces, dice, es más frecuente en mujeres y varones. Te está hablando de la estenosis o insuficiencia tricuspidia. Dice, no ocurre lesión aislada y suele asociarse a, dice, causa atresia tricuspidia congénita. Es poco frecuente, es en los niños, ¿entiendes? Tumores auriculares derechos. No te olvides lo que yo te expliqué del lado izquierdo. El mixoma es un tumor, ¿entiendes? Del corazón. Este mixoma, ejemplo, es de este tamaño. ¿Y qué pasa con la válvula tricuspidia? A lo que se mueve, prácticamente obstruye. ¿Y eso qué te produce? ¿Entiendes? Disminución del gasto cardíaco. Acuérdate que si aquí sale 90 mililitros, en el ventrículo izquierdo, ¿cuánto te va a llegar? 90 mililitros. Es una circulación cerrada, ¿entiendes? Y eso es importante. Por eso cuando la precarga disminuye, también va a disminuir ¿qué? El gasto cardíaco. ¿Y el gasto cardíaco por qué está dado? Por el volumen sistólico y la frecuencia, ¿entiendes? Entonces es importante que tú lo tengas presente. Acuérdate que es de 4 a 6 litros prácticamente en un minuto. ¿Por qué? Porque estamos midiendo nosotros, que somos intensivistas, el gasto cardíaco. Ya se lo saca por ecografía o se lo saca midiendo los valores, ¿entiendes? Y es muy importante. Entonces, dice también síndrome carcinoide, ya dice, ese síndrome carcinoide de la fibrosis endomiocárdica, vegetación en las válvulas tricuspidia, bueno, todo esto, esta es otra causa que te puede llevar a la estenosis tricuspidia, la fibrosis endomiocárdica. Entonces aquí te dice, un gradiente de presión sistólica en la aurícula, el ventrículo define la estenosis tricuspidia. Hay mayor, este gradiente de presión aumenta acá. Si aumenta, ¿qué pasa? Va a la yugular, ¿no es cierto? Y vas a tener irritación yugular, hepatomegalia. Entonces es importante que nosotros
ocultemos al paciente. Si hay un soplo en el foco tricuspidio, yo debo pensar que este paciente que tiene una insuficiencia o estenosis tricuspidia, entonces se incrementa el flujo cuando el sangre transvalvular aumenta durante la inspiración. No te olvides, cuando nosotros hacemos eso, se vacía, es presión negativa, se llena la aurícula. ¿Entiendes? Eso es muy importante que tenemos presente, porque ustedes que están viendo cuando van a la terapia, que la gran mayoría de pacientes nosotros los tenemos ventilados, con ventilación mecánica. La ventilación mecánica te produce ¿qué? Presión positiva, te disminuye el retorno venoso. Eso es bueno cuando tenemos un paciente con edema agudo del pulmón, ¿entiendes? Pero si un paciente lo tenemos que está chocado por hipovolemia, o está el paciente por una sepsis, nos lleva a la ¿qué? A más hipotensión. Entonces yo tengo que estar atento con ¿qué? Con la presión positiva que te produce la ventilación mecánica, ¿entiendes? ¿Ya? Entonces eso que prácticamente te disminuye el retorno venoso. Entonces es importante que lo tengas presente. Hijo, algunos de ustedes o algunos van a ser anestesiólogos, ¿entiendes? Y a veces ven un montón de pacientes que cuando tú lo pones, lo intubas, lo respiras, lo sedas con fentanilo, propofol, te hacen hipotensión. Y en vez de saturar mejor, más va y le cae la saturación, porque para que haya una buena ventilación, una buena saturación, ¿qué debe haber? Una buena ventilación y una buena perfusión. Al disminuirte el gasto cardíaco, ¿qué pasa? No va a perfundir bien, aunque lo tengas bien ventilado. Tendrás que subirle la presión. Sigamos, ¿entiendes? Entonces, ahí dice, a menos que se restrinja el consumo de sodio, se administran diuréticos y esta congestión venosa se asocia a hepatomegalia. Mira, hepatomegalia, ascitis y edema. Hijos, ustedes fueron y vieron a esa señora que tenía edema, ¿entiendes? Entonces yo tengo que estar atento. Ella tiene insuficiencia renal, pero esa misma paciente puede tener insuficiencia cardíaca, ¿entiendes? Tiene insuficiencia cardíaca por la sobrecarga de volumen que hay. No puede orinar el volumen que tiene, sobrecarga y comienza a tener disnea. Y además agravado por el derrame pleural que tenía. Habló la paciente de la cama 1, ¿entiendes? Entonces, ¿eso qué te produce? Hepatomegalia, te produce ascitis, la falla cardíaca derecha, por estenosis o por insuficiencia tricuspidia. O sea, eso es importante, ¿entiendes? El gasto cardíaco en reposo suele ser muy bajo y no aumentar durante el ejercicio. Esto ocasiona presión sistólica normal a pesar de la estenosis mitral, por lo tanto desestimula la estenosis tricuspidia. Sigamos. Entonces, esto es muy importante entender. Dice, inicialmente presenta síntomas de congestión pulmonar, asteria, decaimiento, hepatomegalia, ascitis, edema, ¿entiendes? Dificultad respiratoria, disnea paroxística nocturna. Esto es muy importante, ¿entiendes? La disnea paroxística nocturna. ¿En qué consiste? Que el paciente te viene a tu consultorio y dice, doctora, a las 3 de la mañana me ahogaba, tuve que sentarme para calmar la disnea. ¿Qué te está diciendo? Que está haciendo falla cardíaca izquierda o insuficiencia cardíaca. Estate muy atento, ocúltala bien, mira si tienes estertores crepitantes. ¿Qué pasa en la noche cuando estás horizontal, de cúbito? Se reabsorben los edemas, ¿entiendes? Y si tú tienes un corazón enfermo, no puedes practicar. Acuérdate que cuando tú duermes profundamente, ¿te babea o no te babea? Ah, ¿no es cierto? Entonces predomina el parasimpático, ¿entiendes? Y el parasimpático, ¿qué te produce? Bradicardia. Y si tú eres gordito es un problema, porque elevan los hemidiafragmas y te produce más retención de PCO2. Por eso es que a veces asustados nos despertamos. Entonces cuando alguien te dice, doctora, doctor, en la noche me desperté, ¿entiendes? Y tuve que sentarme porque me ahogaba. ¿Qué te está diciendo? Que está haciendo falla ventricular izquierda, insuficiencia cardíaca. ¿Eso cómo se llama? Disnea paroxística nocturna, ¿entiendes? Que es un síntoma o un signo ¿de qué? De insuficiencia cardíaca. Entonces es importante. Piel pálida, porque si yo tengo un bajo gasto, hay vasoconstricción, porque mi organismo, el sistema simpático, trata de ¿qué? De subir la presión. ¿Con qué? Con noradrenalina. Y la noradrenalina en la piel, ¿qué te produce? Vasoconstricción. Y en las arterias, ¿qué te produce? Vasoconstricción. Y en el pulmón, ¿qué te produce? Vasorelajación, o sea, relajación de la musculatura.
Entonces, inquietud, insuficiencia respiratoria, ortognia. ¿Qué es la ortognia? Es cuando te ahogas y tienes que sentarte prácticamente para tolerar, o sea que sibilancia, eso es importante cuando te dicen sibilancia. Siempre las ronco y sibilancia se relaciona con ¿qué? Con el asma bronquial, pero tú tienes que estar atento. Hay muchos pacientes diabéticos que te llegan a la emergencia con ronco y sibilancia. Mira, los asmáticos prácticamente desde pequeños son asmáticos, pero generalmente a los 12 años, que los bronquios aumentan de tamaño, se va el asma, en pocas palabras. ¿Entiendes? Pero si es fumador, esa persona puede tener que bronquitis crónica, y eso ¿qué te lleva? Al enfisema pulmonar. Generalmente los pacientes que tienen enfisema pulmonar, ¿qué son? Fumadores, ¿entiendes? Entonces yo tengo que estar atento a estos pacientes. Pero la sibilancia, tú tienes que estar atento, puede ser que una manifestación de un edema agudo del pulmón, ¿entiendes? Y es muy importante que tú lo tengas. Siempre yo les pregunto a ustedes, ¿quién se infarta más? El diabético, el hipertenso, el obeso, el sedentario, el que fuma, ¿entiendes? Ese tipo va directamente a la muerte a los 40, 50 años. No todos, pero la gran mayoría, ¿entiendes? Cada paciente es un mundo, entonces yo tengo que estar atento. Entonces cuando hay sibilancia yo tengo que estar atento si hay galope o no, porque el paciente puede estar haciendo ¿qué? Signos de falla cardíaca, ¿entiendes? Ya. Entonces sospechar, dice, estenosis tricuspidia, cuando los síntomas son de insuficiencia ventricular derecha. Entonces, esto que te dice de insuficiencia cardíaca derecha, ¿qué te está hablando? Arteria, hepatomegalia, ingurgitación, ascitis, edema, o a la final que es una insuficiencia cardíaca congestiva, o sea, tienen falla cardíaca, falla ventricular izquierda y falla ventricular derecha, ¿entiendes? Están los dos, en la una de ortognia, roncosibilancia, ¿entiendes? Y estertores crepitantes, ¿sí? Entonces, esto es muy importante con estos cuadros clínicos. Dale, vamos, por favor. Entonces, signos físicos, mira, yo siempre digo, examina, te está hablando de que en casos graves congestión hepática. Acuérdate que cuando tú tienes ictericia, más después yo voy a explicar de ictericia, ustedes los que han ido ictéricos, ¿entiendes? ¿Qué es la ictericia? Es la coloración amarilla de piel y mucosa. ¿Por qué? ¿Producido por qué? Por aumento de la bilirrubina. Lo normal es hasta 1.2, predomina en la indirecta, ¿entiendes? Pero cuando tiene más de 2 de bilirrubina, el paciente está con la conjuntiva ictérica y la mucosa, ¿entiendes? Entonces eso es muy importante. Te dice congestión hepática. Acuérdate que cuando un paciente tiene ictericia, ¿entiendes? Ya esta congestión hepática te puede producir una cirrosis cardíaca, ¿entiendes? Cuando un paciente tiene falla cardíaca derecha, pero por mucho tiempo produce congestión, ¿entiendes? Hepática. Y esa congestión hepática te lleva a la fibrosis. Eso se llama cirrosis cardíaca, porque hay cirrosis de la INET, que es el alcohol de tanto tomar el paciente que se lesiona. Hay otros pacientes que tienen hepatitis B, C, D. ¿Eso a qué van? A la cirrosis también, ¿entiendes? Pero es por hepatitis crónica, ¿entiendes? Entonces mira, que te estoy enseñando que la congestión hepática te puede llevar ¿qué? A la ictericia, a la hepatomegalia dolorosa, ¿entiendes? A una cirrosis cardíaca por la ingurgitación yugular por mucho tiempo que el paciente tiene congestivo, eso, ¿entiendes? Pilas, por favor. Entonces, ¿qué te dice? Sí, congestión hepática, cirrosis te acaba de decir, ¿que no? Entonces, eso también es importante que ustedes se den cuenta, ¿entiendes? Porque el paciente que tiene cirrosis, ¿qué pasa? Ahí tengo una paciente que tiene cirrosis, ¿entiendes? Mira, es hija de 2 médicas, dale. Y bueno, después, cuando vayan allá, ahí te cuento la chismografía, ¿entiendes? No es para que veas el paciente. A mí me gusta explicar con el paciente, porque cada paciente es un mundo, ¿entiendes? Explicártelo, ¿entiendes? Entonces, esta paciente que tiene cirrosis, que tenía varices esofágica, ¿entiendes? Que tenía un cáncer en el recto y lo entraron a operar, ¿entiendes? ¿Y sabes cuánto ahora tiene? 1.500 de glóbulos blancos, ¿entiendes? ¿Qué más tiene esta paciente? 20.000 de plaquetas. Pero yo me hago una pregunta, ¿saben los valores normales? Porque si no estoy arando en el mar, ¿entiendes?
¿Cuánto es lo normal de plaquetas? No importa. 150.000 a 400.000. De 200.000 a 400.000. Cuando tú tienes menos de 110.000 ya tienes trombocitopenia. Esa paciente tiene 20.000. ¿Qué tiene? Cirrosis. Y la cirrosis tú tienes que meterte en la cabeza. Si el paciente tiene cirrosis, ¿qué tiene? Hipertensión portal. ¿Entiendes? ¿Cómo se forma la porta? Es importante que tú lo aprendas, cómo se forma la porta. Por la mesentérica superior y la esplénica. ¿Entiendes? Normal es 4 milímetros de la porta, pero como estos pacientes tienen 10, 12, porque ya tienen ¿qué? Ya tienen varices esofágicas que sangran y se terminan muriendo, pero tranquilo, estoy hablando de esto, ¿no? Entonces, ¿qué te dice? De la cirrosis. Entonces, ¿qué pasa? Tienes un vaso grande, aumenta la presión, ¿y qué pasa? ¿Cuál es la función del vaso? ¿Entiendes? Destruir glóbulos rojos, viejos y plaquetas, ¿entiendes? ¿Cómo se llama eso cuando crece el vaso? Esplenomegalia. Por favor, apréndete porque te van a fastidiar en semiología. Y no quiero que digas que el doctor Zurita no me enseñó, porque trato de ir despacio, pero no. A mí me gusta correr, ¿me entiendes? Cuando te digo ven rápido para que veas al paciente, es rápido, ¿entiendes? ¿Por qué? Porque ese paciente que está ahí en terapia intensiva le puede dar un paro cardíaco, ¿entiendes? Entonces yo quiero que ustedes estén atentos, ¿entiendes? Porque el paro cardíaco es consecuencia de lo que no... Entonces, ¿qué más te estaba diciendo? De la cirrosis. Entonces, mira que esta paciente, si lo que van a ir esta semana, tiene 1.500 glóbulos blancos, tiene pancitopenia, tiene 20.000 de plaquetas, una paciente que ha sido operada, ha sido una anastomosis término terminal, ¿entiendes? Esa paciente puede sangrar. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, es importante que tú entiendas de la cirrosis. Ictericia, ¿ya? Es importante también de la ictericia que tú tienes que entender, ¿entiendes? Y nuevamente yo les expliqué a ustedes del hepatograma completo que tienen que saber, ¿entiendes? ¿Ya? Transaminasa, amonio. ¿Qué más? Ahí está, ya vi. Eso, proteínas totales. Exacto, proteínas totales, albúmina, todo eso es importante que lo tengas presente, ¿entiendes? Desnutrición, un paciente que está enfermo, no le permite, hay desnutrición. Anasarca, ¿qué es anasarca? Edema generalizado, la ascitis, edema de extremidades inferiores, derrame pleural, ¿entiendes? Ahí también te dice ascitis, ¿entiendes? Entonces la ascitis puede ser libre o tabicada, ¿entiendes? Libre, periumbilicalmente está timpánico, y acuérdate que el líquido, ¿a dónde se acumula? En los flancos, en las bases. Cuando yo estoy acostado, viene acá abajo, y acá prácticamente está el intestino delgado, y todo ese intestino está timpánico, ¿entiendes? Entonces la ascitis es frecuente en estos pacientes. Estoy hablando de insuficiencia cardíaca, que también, pero es un paciente que tiene una insuficiencia cardíaca congestiva. Ambos, como todo el corazón está afectado, está dilatado, ¿entiendes? Dice hepatomegalia congestiva. Por eso es que te dicen el reflujo hepatoyugular en semiología, y tú vienes por 10 segundos o 15 segundos, tú le aprietas el hipocondrio derecho y tú ves que se ingurgita más la yugular externa. Entonces mira que es importante. ¿Qué te está diciendo? Que es un hígado congestivo. Es distinto que tenga dolor en hipocondrio derecho, ya tiene una hepatomegalia dolorosa y escalofrío, fiebre, leucocitosis. Yo pienso acceso hepático, pienso en una colangitis, pienso en acceso bacteriano, ¿entiendes? Pienso en una colecistitis, ¿entiendes? Entonces mira, es distinto. Aquí te está hablando de una disnea, falla cardíaca y irritación yugular. ¿Por qué? Por una estenosis que el paciente tiene. ¿Estenosis de qué? De la válvula tricuspidia. O sea, te da manifestaciones cardíacas derechas. Esplenomegalia es importante. Si tienes la cirrosis cardíaca, ¿qué vas a tener? Esplenomegalia. Y la esplenomegalia, ¿qué te puede producir? Anemia. ¿Qué te puede producir? Trombocitopenia. ¿Entiendes? Porque el vaso está más grande, está aumentado de tamaño y te destruye más plaquetas. Exactamente. Lo que yo les dije, muchos no han ido al hospital, lo que yo les digo, si alguna compañera tuya tiene trombocitopenia, dolor articular, proteinuria, yo pienso en lupus eritematoso sistémico. Si es Bolívar Zurita, que ha tomado, o alguien de mi edad, que ha tomado toda una vida y luego me viene con trombocitopenia, tiene eritema palmar,
tiene arañas vasculares, circulación colateral, ascitis, ¿qué pienso? Cirrosis, ¿entiendes? La trombocitopenia, ¿por qué? Por la hipertensión portal, ¿entiendes? Eso es lo que tú tienes que estar atento. Ahora, si viene con escalofrío, fiebre el paciente, ¿ya? ¿Y qué pasa? Hipotensión, un shock séptico y tiene trombocitopenia, es la sepsis que está bloqueando prácticamente la producción de esto. Y luego lo otro que te enseñé, estoy hablando acá porque muchos no veo que van al hospital y eso me preocupa, ¿entiendes? A mí me interesa que todos aprendan por igual, ¿entiendes? Yo que te he dicho, antes le decía a tu compañero, una mujer que te viene, acuérdate que a todos le tenemos que hacer un hemograma completo y luego el paciente que tiene trombocitopenia, una mujer embarazada de 20 semanas y le encuentras proteinuria y hipertensión. ¿Qué tiene? Preeclampsia, exacto, preeclampsia. Le mandas el hemograma y el paciente tiene, la paciente tiene 80.000 de plaquetas. ¿Qué tiene? Un síndrome de Gel. ¿Qué tiene que mandarle? Un hepatograma completo. Transaminasas están en 300, 400, es un gel. Esa paciente se puede romper el hígado, tener una ruptura hepática, chocar si tiene que sacarle el niño porque está haciendo un síndrome de Gel y tiene una anemia hemolítica también, o sea, la bilirrubina indirecta está elevada. Mira en el transcurso eso, ¿qué te estoy enseñando? La trombocitopenia en diferentes pacientes, pero estoy hablando de esto, ¿no es cierto? Dice, venas yugulares distendidas, hay irritación yugular. Entonces te produce insuficiencia cardíaca derecha. ¿Entiendes? Vamos, querido, vamos al siguiente. Dale. Entonces, soplo tricuspidio suele oírse mejor por la parte inferior del borde external. No te olvides que acá en el apéndice sifoide, ahí está ¿qué? ¿Qué está ahí? ¿Ah? Tú oculta. Foco aórtico, ¿entiendes? ¿Qué te dice? Foco tricuspidio, es el foco tricuspidio que está aquí prácticamente en el apéndice sifoide, acá, ¿sí? ¿Entiendes? Entonces tienes que ir a ocultar al paciente. En semiología te enseña, pero tú tienes que aprenderlo ahora, ¿entiendes? Y eso tiene... ¿Ah? ¿Cómo? El foco vitral está en el quinto espacio intercostal, línea media clavicular. ¿Ya? El tricuspidio, ¿dónde está? En el apéndice sifoide, que es acá, abajo, ¿entiendes? ¿Ya? Y lo otro, aórtico y pulmonar en el segundo espacio paraesternal del lado derecho. Y del lado izquierdo que está la pulmonar, el segundo espacio. Entonces es importante que tú sepas aprender eso. O sea, tienes que ya ir con ese conocimiento a semiología, ¿entiendes? Para ir a ocultar. Entonces, si hay un soplo en el foco aórtico que se va hacia el cuello, ¿qué estás pensando tú? Que ese paciente tiene una insuficiencia o una estenosis aórtica, ¿entiendes? Que es muy importante. Pero sigamos. En este caso, ¿qué te está diciendo? Mira, borde external izquierdo sobre el apéndice sifoide. Es el foco tricuspidio, ¿entiendes? Acá tienes que ponerle el estetoscopio. Cuando vayan tienen que decirlo, porque yo estoy dando medicina interna y le estoy dando fisiopatología a ustedes, por lo menos para enseñarte semiología ahí y directamente fisiopatología, ¿entiendes? Porque uno va entendiendo cuando tú vas escuchando. Ahí tengo un paciente que me llegó con insuficiencia condínea y tiene un soplo tricuspidio y mitral, ¿entiendes? Tiene un corazón grandote. Entonces, si ustedes van esto, yo diría estas 72 horas, es probable que lo vayan a ver, porque si no, los pongo bien y se van. No voy a decir, esperemos 2 semanas que vengan todos los chicos. No puedo, ¿entiendes? Me da un remordimiento, porque como yo no soy jefe de nada, porque yo soy muy exigente. Me han querido poner, pero no digo, no, pongo otro, porque yo soy capaz de votar al 80% de aquí. Así que mejor no, déjame nomás tranquilo y no tengo problema. Entonces, mira, es importante que tú sepas a dónde está el foco tricuspidio que te dice borde external izquierdo sobre el apéndice sifoide. Ahí tienes que poner el estetoscopio, ¿entiendes? Dice, y los pacientes con ritmo sinusal más frecuente, presístole, aumenta durante la inspiración y reduce la expiración. En la inspiración, ¿qué pasa? Se llena más, ya, ¿entiendes? La aurícula derecha y el ventrículo derecho, ¿entiendes? Entonces suena, el ruido cardíaco aumenta, ¿sí? Entonces mira que te dicen los signos, en el electrocardiograma, agrandamiento de la aurícula derecha. Entonces, ¿qué te está viendo? Onda P alta y picudes D2 y D2 y B1 mayor, que dice de 25 mil. Entonces, eso es importante, mira. Cuando uno aprende fisiopatología, tiene que ir aprendiendo ¿qué? Electrocardiograma.
Yo les pido de favor que vayan leyendo, entiende, que lean el libro que te dije, Dubin, entiende. Es muy sencillo, es más fácil que yo he visto, entiendes. Mira, y siempre trato de enseñarle a ustedes esto porque te digo que mi papá en mi época ganaba $200 en la jubilación y yo te necesitaba $1,200 para sobrevivir en Buenos Aires, ¿entiendes? Ernesto Peña Herrera, el cardiólogo, cuando supe que yo había ido, me tenía confianza y me tuvo una guardia de sábado en la noche, domingo en la noche. Perfecto, porque podía yo estar en el hospital de lunes a sábado, hasta las 12 del día tenía que yo estar el sábado. Y de lunes a viernes tenía que estar hasta las 5 o 6 de la tarde. Entonces con eso me pagaban $300, por 4, ¿cuánto es? $1,200. Haber aprendido electrocardiografía me sirvió para estar en la coronaria y pagarme todo el posgrado, ¿entiendes? Entonces por eso trato de cada uno de ustedes que vayan aprendiendo, ¿entiendes? Porque te vayas defendiendo. Entonces aquí te dice, mira, QRS disminuidos por la aurícula dilatada. ¿Quién te está hablando? ¿Entiendes? Es importante el electro. Mira las ondas P, ¿entiendes? Es grande, ondas P picudas, ¿entiendes? Entonces eso es importante. ¿Quién está hablando? Que está la aurícula derecha o izquierda grande, ¿entiendes? Y tú te tienes, ¿por qué hay esa aurícula izquierda grande? Ahí entra ¿qué? Estenosis o insuficiencia tricuspidia, ¿entiendes? Que es importante, porque muchos de estos pacientes, cuando dilatan mucho las aurículas, ¿qué pasa? Fibrilación auricular, ¿entiendes? Entonces mira, es pensar, porque uno está bien que tú aprendes, ya, el paciente tiene insuficiencia cardíaca, tú dices, tiene insuficiencia cardíaca, pero le escucha el soplo, entonces la insuficiencia cardíaca en el foco tricuspidio, o sea, el apéndice, ¿no es cierto? Sifoide. Mira que no te estoy diciendo el apéndice, estoy hablando del apéndice sifoide. Por eso que uno tiene que aprender anatomía. Porque si yo digo apéndice sifoide, ¿dónde está? Acá en el esternón. Porque te digo el apéndice, a la final no digo sifoide, sino vas a pensar acá, que le vas a encontrar el soplo, y no es acá. ¿Entiendes? ¿Sí? Entonces mira que es importante. Oye, por favor, hay gente que me dice que Ernesto Peña Herrera y el doctor Ayón preguntan y no tienen ni idea. Eso me siento avergonzado yo. A mí no me interesa quién fue tu profesor el primer año, segundo, tercer año. Me interesa es llevarte de la mano y cogerte la mano y que tú vayas entendiendo todo esto. ¿Entiendes? Eso es lo que me interesa. ¿Ya? Pero yo necesito más tiempo. Entonces el electrocardiograma, mira que dice ondas P alta, picuda, en B2 y B1 mayor, ¿no? Te dice. Sigamos. Entonces, ¿qué dice? Rayos, mira, todo paciente que viene con disnea, radiografía. Ahora es ecocardio también, pero la radiografía no es importante, porque el paciente, ¿con qué te viene? Con disnea. Y tú no sabes si esa disnea es cardíaca, ¿entiendes? Respiratoria, ¿entiendes? Entonces la radiografía de tórax te ayuda, ¿entiendes? Y eso es importante. Cuando yo estaba en segundo año, ya tenía un libro de radiología, porque yo quería aprender cómo se ve una radiografía de tórax. En esa época era radiografía de tórax. Y ahora ustedes tienen que aprender más, porque tienen que saber el eco, que yo lo sé, lo he aprendido poco a poco, y también la tomografía y la resonancia, porque ahora viene Dina a darle una tomografía. Pero es importante saber por qué este paciente está con disnea. Ponte que sea un infarto, ¿qué le vas a hacer primero? El electrocardiograma. Ya tiene infranivel, supranivel y las troponinas. Y las troponinas elevadas, ¿qué te está diciendo? Que está en un infarto. Ponte que tenga 80-40, ¿lo vas a llevar a hacer una tomografía? No, ¿entiendes? Dobutamina, noradrenalina. ¿Entiendes por qué es rápido llevar el diagnóstico? ¿Sí? ¿Entiendes? Es importante esto, ¿ya? Porque el paciente puede tener un infarto de cara inferior, ¿entiendes? ¿Ya? D2, D3, ¿entiendes? ¿Y qué pasa? Puede tener insuficiencia mitral y tiene irritación yugular. El ventrículo derecho no se contrae. Entonces, mira, tú le haces el electrocardiograma, B2, B3, prácticamente hay infradesnivel o supradesnivel, inversión de onda T o QS. Tú dices, no, tiene un infarto del ventrículo derecho y este paciente está con la irritación yugular y la hipotensión. Acuérdate que todo lo que sale del ventrículo derecho, ¿a dónde va? A la aurícula izquierda. Va al pulmón, a la aurícula izquierda y al ventrículo izquierdo, y eso bombea. Pero cuando tienes un bajo gasto por infarto del ventrículo derecho, es un problema, ¿entiendes? Es poca sangre que se va hacia el pulmón y el paciente tiene hipotensión. Entonces es importante entender. Entonces, ¿qué tú observas ahí? Mira, cardiomegalia, ¿entiendes? Mira el negativo, está ancho, el corazón está grande, ¿entiendes? ¿Qué tú dices? Mira, ahí prácticamente
¿Qué estás viendo acá? Hipertensión pulmonar, ¿entiendes? Estas son las pulmonares que están congestivas, te está diciendo que tienen una insuficiencia cardíaca y que el paciente probablemente tenga ortodia, está con disnea. ¿Y qué tú ves acá? Infiltrado acá, prácticamente forramiento del seno cardiofrénico, aquí también, ¿entiendes? Yo digo, ¿qué es este paciente? ¿Que tiene insuficiencia cardíaca o tiene una neumonía? Porque tiene velamiento del campo pulmonar. La historia clínica, queridos alumnos, o sea, este paciente vino por ejemplo, con fiebre, escalofrío, leucocitosis, neutrofilia. Entonces, ¿de qué color es la flema que está botando, señor? Verde, amarilla. ¿Qué tú dices tú? Una neumonía en un paciente que tiene insuficiencia cardíaca porque tiene cardiomegalia. Pero aquí estamos hablando de ¿qué? De insuficiencia o estenosis tricuspidia. Entonces tiene cardiomegalia, está congestivo el paciente. Entonces yo tengo que estar atento. Mira, la historia clínica es importante. Dice, prominencia en la aurícula derecha. Esta es la aurícula, mira, esta es la aurícula derecha. ¿Entiendes? Y de la vena cava superior, acá, esto es la vena cava superior. Ausencia de agrandamiento de la arteria pulmonar. Dice, ausencia de agrandamiento de la arteria pulmonar. Entonces, esta es la cava, y aquí, ¿qué pasa? Hay prácticamente velamiento del campo pulmonar del lado derecho. Entonces, vamos. Dice, válvula suele estar engrosada en forma de convexidad en diástole, el gradiente transvalvular puede calcularse por doble. Siempre el ecocardiografía, el estetoscopio, ¿entiendes? Mira, la generación de ustedes va a tener que aprender ecografía, ¿entiendes? La medicina interna se está yendo ¿para qué? La medicina se está yendo a la ecografía, porque con este celular tú compras el traductor que vale $600 y ya tienes un ecógrafo, y con el ecógrafo tú puedes ver el corazón, tú puedes ver el pulmón, ¿entiendes? Tú puedes ver el hígado, tú puedes ver. Entonces la generación de ustedes tiene que aprender ecografía, ¿entiendes? La generación mía, en antes, te estoy hablando hace 30 años que me jubilé, los cardiólogos sabían electrocardiograma y uno lo veía ahí. Yo aprendí, no sé cómo aprendí, pero aprendí. Eso me salvó a mí el posgrado, ¿entiendes? Ahora, ¿qué tú tienes que aprender? Ecografía, que voy a tratar de enseñártelo. Pero ¿qué pasa? Que yo veo que le falta anatomía, le falta un montón de cosas, fisiología, y es un problema para mí avanzar y luego dejar a los rezagados, ¿entiendes? Y esto tenemos que ir todo, ¿entiendes? Yo siempre les digo a ustedes que ahorita son mis hijos, ¿entiendes? Pero que cuando se gradúen van a ser mis hermanos. Significa que tengo que cuidarte, protegerte, enseñarte. Y ahora con mis hijos, exigirte que estudies, que es muy importante, ¿entiendes? Para yo poder seguir adelante. Porque si ustedes estuviesen adelantado, ahorita te hablara todo esto y te trayera el ecógrafo acá, mira, a ver el gasto cardíaco, mira cómo lo saca. Y vas a estar por encima de 10.000 o 20.000 médicos. Si solamente ahora sabes ecografía, o sea, comienzas a aprender, vas a estar encima de 30.000 médicos, porque la ecografía es el estetoscopio de prácticamente de estos años, de estos últimos 10 años, ¿entiendes? En Estados Unidos con ecografía te ven todo, ¿entiendes? Hay alguien que sabe ecografía, pero ya los intensivistas estamos aprendiendo, hemos aprendido a sacar el gasto cardíaco y todo el derrame pleural, todo eso. Eso quiero enseñarles a ustedes, pero necesito que ustedes se pongan pilas, ¿entiendes? Comienzan a estudiar todo eso, porque si veo que no saben los valores normales, ¿cómo te puedo decir ecografía? ¿Entiendes? Cuando tú con la ecografía ya vibraciones vocales abolidas, mate, ¿entiendes? Pectorolaca áfona, ¿qué te está diciendo? Que tiene un derrame pleural. Con el eco, sí, confirmo la sospecha clínica o semiológica, ¿entiendes? Entonces por eso yo les pido a ustedes, por el amor de Dios, estudien. Entonces yo te voy llevando de la mano y te voy enseñando un montón de cosas y luego vas a hacer unas tigresas y unos tigres, ¿entiendes? En conocimiento ahí, porque es importante, ¿entiendes? Por favor, pero lean, ¿entiendes? No me desilusionen, porque si me desilusiona es un problema. Aquí está con el Doppler, ¿no? Pero bueno, yo voy a traer el ecógrafo, sí. Esto no puede. Entonces dice característica clínica laboratorio de estenosis tricuspidia. ¿Qué te está diciendo? En el interrogatorio, anamnesis, astenia, edema, anorexia. Entonces te está hablando de edema. Sí, pero ¿a dónde el edema? Yo te dije en los pacientes, ustedes que fueron, el edema si es simétrico, generalmente puede ser congestivo, pero un edema que yo te dije puede ser cardíaco, puede ser
renal, puede ser que más cirrótico, ¿entiendes? Pero ahí es importante la historia clínica, ¿entiendes? Pero sigamos. Entonces el edema de extremidades inferiores deja fobia y es el paciente que tiene irritación yugular, hepatomegalia, ascitis y edema de extremidades inferiores. Anorexia, que no tiene apetito, ortonia mínima, ¿entiendes? Disnea paroxística nocturna, ya te expliqué, predomina en mujeres, edema pulmonar, hemoptisis es poco frecuente, ¿ya? ¿Qué te dice acá? Hallazgo físico, o sea, lo que tú le vas a buscar al examen físico, signo de afectación multivalvular, ¿qué le vas a buscar? El soplo, pues, ¿entiendes? Entonces, cuando te digo examina de arriba hacia abajo, yo también te estoy diciendo, oye, aórtico, pulmonar, tricuspidio, ¿no es cierto? ¿Ya? Mitral, tienes que buscar eso, pues usted se invita por ocultarlo y ya nada más. Oye, examina bien, pues, cógele a ver si hay neuropatía o no, la tiroides, si hay irritación yugular. Mire, examine, ¿entiendes? Eso es importante. Si tú quieres ser un buen médico, necesitas examinar bien. Pierde el temor, olvídate del temor, ¿entiendes? A los pacientes les gusta que lo examines, ¿entiendes? Les gusta que lo examines. ¿Qué tiene usted? Ya me duele la garganta, sí, tome cefalexina y vayas. Y luego el paciente está saliendo y te dice, oye, te olvidaste de tomar la presión. Porque el paciente puede tener esto y puede. Entonces es importante esto, vamos. Entonces te está diciendo retumbo diastólico en el borde esternal izquierdo y aumenta en la inspiración. Te está hablando de este paciente que tiene una insuficiencia tricuspidea. Entonces confusión con estenosis tricuspidea o estenosis mitral, distensión de las venas del cuello, infiltración, ausencia o ascenso del ventrículo derecho, soplo de estenosis mitral, pulsaciones hepáticas. Acuérdate que muchos que tienen falla hepática, insuficiencia cardíaca derecha, pueden tener prácticamente una pulsación hepática. Eso ya el paciente tiene una insuficiencia mitral severa, previamente está en el estadio terminal de su enfermedad. Ascitis y edema periférico. Hallazgo de laboratorio, el electrocardiograma. Ondas P auriculares altas sin hipertrofia ventricular derecha. Radiografía de tórax, lo que te enseñé, dilatación auricular derecha, dilatación de los segmentos de la arteria pulmonar. Eco, abombamiento diastólico de los velos valvulares. Lo que van a ir, ya, yo les voy a enseñar con el eco, el corazón, para que te vean los músculos papilares y todas estas cosas que es importante. La fracción de eyección también, pero ruego por el amor de Dios estudiar fisiopatología, pues yo te tengo que enseñar ¿qué? Fisiopatología. Y todas estas preguntas que te hago, Dani, es importante que lo tengas presente. Tratamiento principalmente, bueno, aquí te está hablando de la insuficiencia mitral, es quirúrgico. Restricción de sodio, acuérdate que si él toma mucho sodio, ¿qué pasa? Mayor edema. Y este paciente hay que tratarlo ¿con qué? Como insuficiencia cardíaca. Al paciente que tiene insuficiencia, ¿le manda más líquido o qué? Le restringe los líquidos si está con el mecanismo renina, angiotensina, aldosterona. ¿Ya? Cuando tú tienes más de 4 litros en tu organismo ya comienza a haber edema. Entonces si tú le mandas más líquido, lo único que le vas a hacer ¿qué? Encharcar al paciente. ¿Entiendes? Y dice tratamiento diurético. ¿Cuál diurético? Furosemida. ¿Entiendes? Es un diurético de asa. El diurético de asa te elimina agua, te elimina sodio, ¿entiendes? Y te elimina potasio. ¿Entiendes? Entonces tú también, si tienes una buena función renal, ¿cuánto es la uricreatinina normal de uricreatinina? Creatinina de 2,54. A ver, ¿cómo? De 20 a 40. Perdón, de urea. Y de creatinina de 0. Eso es importante, ¿entiendes? Porque si tiene el paciente 8, 6, 4 de creatinina, tiene insuficiencia renal crónica probablemente, ¿entiendes? Y está contraindicado darle al lactón, espiroxtan a ese paciente porque te va a producir hipercalemia. Entonces eso me interesa que ustedes estén atentos a estos cuadros. Entonces tratamiento diurético, ¿con qué? Con furosemida, es importante. Cirugía del paciente con gradiente de presión diastólica supera 5 milímetros, el orificio tricuspideo menor de 12, acuérdate que normalmente es 4, 3, ya con menos de 2 ya comienza el paciente a tener mayor problema en lo que respecta al gasto cardíaco. Dale, sigue por favor. Bueno, ahí está, dale. ¿Qué horas son? Dale. ¿Qué horas tienes? Vamos. 5 minutos. ¿Cuánto? 5 minutos. No importa, te puedo hablar de localitis bacteriana. Entre dos y tricuspideo es lo mismo. Dale, sigue. Vaya, dale.